En enero de este año, el régimen de Daniel Ortega aprobó una reforma constitucional que estableció la pena de cadena perpetua para castigar presuntos crímenes de odio y utilizó como justificación los crímenes contra las niñas y las mujeres. Sin embargo, 3 meses después, los testimonios de sobrevivientes y familias víctimas de violencia denuncian la impunidad que prevalece en estos casos y el desinterés oficial. Katy Juárez, en colaboración con periodistas independientes, nos cuenta la historia desde Managua, Somotillo, Matagalpa y Mulucucú. Cuando ella iba a dar el paso a bajarse del bus, él tenía un puñal y se lo enterró en la parte del pecho. Un 15 de enero falleció. Francisca fue asesinada por su pareja en enero de 2011 en una comunidad rural en el interior del país, después de sostener un acuerdo de mediación con el victimario. 4 meses antes de acabar con su vida, el agresor había sido condenado a 9 meses de prisión por amenazarla de muerte, pero el juez suspendió la pena un día después de dictarla. La Fiscalía, en representación de la víctima, acusó al agresor de amenazas en circunstancias de violencia intrafamiliar, un delito no tipificado en el Código Penal, y que sirvió para que la defensa del acusado solicitara la suspensión de la pena y ofreciera el resarcimiento de los daños a la víctima. La sentencia de suspensión de pena convocó a las partes a firmar el documento que obligaba al agresor a no perturbar a la víctima. Sin embargo, aunque Francisca aseguró el perímetro de su casa con barreras de malla después que el agresor intentó acercarse, su destino parecía escrito por la violencia y la ineficacia del Estado. Fui varias veces a la policía y la respuesta que me daba era que solo les faltaba decirme que yo buscara los medios y se lo llevara yo misma. Porque me decían que yo les tenía que avisar la hora exacta, dónde estaba y vigilar que ahí estuviera y no se fuera hasta que ellos llegaran. Y al pasar de los años lo que he visto es que hizo una vida muy normal, con una familia como si nunca pasó lo de mi mamá, como si fuera una persona, no un asesino. Según el observatorio de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir, entre 2013 y 2020, al menos 40 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas después de haberlos denunciado. Una muestra que el Estado falla en su tarea de proteger a las víctimas y en su lugar lo hace con los victimarios. Verónica Cuadra aconsejó a su hermana Yorly Xiomara Cuadra Delgadillo a denunciar las agresiones de su pareja. Y aunque ella tomó el valor de hacerlo, la falta de respuesta de parte de las autoridades despejaron el camino a su muerte. Fue asesinada a sus 35 años, el 30 de octubre de 2020, después de un acuerdo de mediación con el victimario en el municipio de San Rafael del Sur, en Managua. Cuando ocurrió el hecho, la tragedia de la muerte, ella tenía más de 3 años de haberlo denunciado por primera vez. Lo citaban a él, varias veces lo citaron. Él no llegaba a la cita. Nunca lo mandaron a traer, nunca presionaron pues para irlo a traer. Cuadra Delgadillo pensó que las diferencias con su expareja podrían solucionarse. Acudió a la policía, pero no tuvo éxito. Antes del crimen, él le dijo que podía irse de la casa que ella misma había construido en la propiedad del agresor y que se marchara sin su hijo. A mí me tocó entrar a medicina legal, a vestir a mi hermano y conté todas sus heridas. Su cuerpo estaba mutilado. Yo digo que ella presentía ya lo que le iba a pasar, porque este hombre anduvo diciendo en el bar a los vecinos, despidiéndose de que le iba a caer preso y que ya no lo iban a volver a ver. Aunque en el país no existe un dato consolidado que revele cuántos femicidios se han consumado después de una mediación, las especialistas lamentan el destino trágico. Mientras está una persona presente, una autoridad, ellos se comprometen a todo. Pero ya cuando esa autoridad ya no está presente y la persona vuelve al mismo hogar, ahí ningún papel le sirve a la mujer. Ahí está solo la mujer y el verdugo. Los femicidios de Yorly y de Francisca revelan que la negligencia estatal facilita no solo la impunidad, sino que se cometan estos crímenes. Estamos ante un sistema de justicia que cansa a las víctimas y favorece a los agresores. Tenemos casos también cercanos de mujeres que han impuesto denuncia por violencia de género y ni siquiera les toman la denuncia.
La policía de Nicaragua, quien recibe las denuncias en sus delegaciones de la violencia contra las mujeres, es señalada desde el 2018 como violadora de derechos humanos, después del asesinato de 328 personas en el contexto de las protestas de opositores. Así lo han denunciado organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. En junio de 2012 entró en vigencia la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que se convirtió en un parteaguas en la lucha por la búsqueda de justicia, amparada por nuevas normas para castigar los crímenes machistas. Pero 2 años después, las primeras reformas a la ley y un reglamento dictado desde el Poder Ejecutivo inhabilitó el impacto y alcance de la misma, en la que predominó la agenda del presidente de Nicaragua, aunque entre sus funciones no esté legislar sobre la materia. Se metió a hacer normas procedimental penal que son exclusivas de la Asamblea Nacional. Las reformas incluyeron la mediación como una alternativa de resolución de conflictos y circunscribió el femicidio del ámbito público al ámbito doméstico. Lo que antes fue una ley para actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres y proteger sus derechos, se convirtió en una para garantizar el presunto fortalecimiento de la familia. Vino entonces la politización. Y ahí es donde surge aquella idea de que las mujeres pongan sus denuncias a líderes de sus comunidades, que son los comités de liderazgo sandinista, CLC, o a las personas, digamos, indicadas según el partido sandinista, para que desde ahí comience una supuesta unidad familiar. O sea, déjate matar, déjate violar, déjate golpear, pero que tu marido siempre esté en la casa. Eso es odio. Eso es odio. Y esta es la política que hay. Con estas reformas, el gobierno liquidó el modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia de género. Las comisiones interinstitucionales que atendían a las víctimas dejaron de funcionar, mientras que las organizaciones de la sociedad civil fueron excluidas del trabajo de acompañamiento para imponer sus órganos políticos de los barrios. Está desmantelado porque eso no es lo importante en todo este contexto para el gobierno. Sin embargo, en foros internacionales, el gobierno de Daniel Ortega se jacta de ofrecer atención integral a las mujeres víctimas de violencia. El gobierno de Nicaragua ha adoptado políticas públicas en el marco de lo contemplado en la Convención de Belén do Pará, creando la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, sumado a la creación de comisarías de la mujer en todo el territorio nacional. Las comisarías de la mujer, establecidas desde 1993 para atender casos de violencia contra las mujeres, fueron gradualmente desarticuladas. Les quitaron recursos y personal hasta que las cerraron entre 2016 y 2019, lo que resulta un contrasentido para un gobierno que a nivel de discursos dice proteger los derechos de las mujeres. Lo irracional de esta medida es que fueron los años cuando más presupuesto ha tenido la policía, que ha inaugurado estaciones, contratado más oficiales y ha tenido un protagonismo en la represión de opositores. Enviamos un correo a la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional para esta investigación, pero no obtuvimos respuestas a las preguntas ni a la solicitud de una entrevista. Ana sufrió violencia intrafamiliar durante 30 años. Decidió ponerle fin a las agresiones de su pareja. Se divorció y se encuentra en una casa de seguridad desde hace 1 año. No quiere que se revele su identidad por temor a ser asesinada. Su expareja la ha amenazado de muerte, mientras que su denuncia permanece engavetada desde hace 1 año en el Ministerio Público y hasta ahora la policía no hace nada. Eso de la comisaría de la mujer es un parapeto. Sí, te presta servicio, pero solo servicio administrativo, de papeles, de archivos, y ahí quedan. Ana corre riesgos a medida que las autoridades fallan en su deber de protegerla. En 2 o 3 ocasiones que él ha llegado a mi trabajo, pues yo llamé a la policía porque hay unas patrullas que andan ahí. ¿Y qué me dijeron? De que como son casos de matrimonio, de pareja, que ellos no se pueden meter. Y entonces, ¿dónde está la protección ciudadana que se supone que dan? Ella tiene razón en temer, porque la impunidad prevalece en estos casos. El Observatorio Voces de Católicas por el Derecho a Decidir registra 552 femicidios entre 2012 y febrero de 2021, mientras la policía documenta en sus anuarios oficiales 262. Se pone como femicidio solo en el ámbito privado
no como femicidio, como la violencia extrema contra las mujeres dentro del ámbito público y también el privado. Entonces eso invisibiliza la cifra, disminuye la actuación de la policía o las instituciones del Estado, ¿verdad?, para la problemática. Según los datos de Católicas por el Derecho a Decidir, el 65% de los femicidios no son castigados por la justicia. Hay muchos femicidios que quedaron en la impunidad, donde las abuelas están pidiendo justicia y muchas dicen están viviendo con esa rabia y a la vez ese dolor, porque sienten que ese que le arrancó la vida a su hija anda tranquilamente, libre en las calles. Esa demanda de nuestro pueblo de condenar con las máximas penas los crímenes de odio, entre ellos los crímenes contra las mujeres. La última idea del gobierno de Nicaragua fue imponer cadena perpetua a quienes cometen crímenes de odio. La decisión se tomó después de la historia de Carmen Rodríguez. Ellos no le escuchan a uno cuando uno va a buscar apoyo de ellos. No son una autoridad que van a cumplir, que van a ayudar cuando uno llega que necesita. El femicidio de 2 niñas de 10 y 12 años en una localidad de Mulucucú, a 275 kilómetros de Managua, recordó al país el aumento de los casos de violencia de género que había sido relegada por la emergencia sanitaria de la COVID-19. Este hecho, que estremeció la sensibilidad pública, trajo de nuevo el debate sobre el desinterés oficial para atender los casos de violencia. Una de las 2 niñas asesinadas había sido violada años atrás, pero la Policía Nacional no atendió la denuncia. Ahora dicen más bien cuando ya mis niñas murieron, que es mentira que yo no denuncié. Y hay que instalar penas mayores para crímenes de odio, para crímenes mayores como estos que se han cometido contra estas niñas ahí en el norte de nuestro país. El presidente Daniel Ortega orientó una reforma constitucional y el Código Penal para instaurar en el país la pena de cadena perpetua contra presuntos crímenes de odio. No son nicaragüenses, son hijos del demonio. En su primer mensaje de promoción del establecimiento de la prisión perpetua, Ortega amenazó con la misma a la oposición política. Bajo esa manipulación de las niñas asesinadas en Mulucucú, de hacerle creer al pueblo de Nicaragua que ahora sí va a tomar medidas con los femicidios, eso no es verdad. Es una reforma coyuntural, más que todo política. El crimen de odio internacionalmente es el crimen por discriminación sexual, étnica, etc. En este caso no lo define. Esa ley la gente, prueben lo que prueben, no respeta. Siempre, después que mis niñas me las mató ese diablo, le digo yo, como que se alborotaron. Fueron pocos de niñas muertas, mujeres adultas. Yo no me siento alegre tener casa ahora que yo no tengo mis niños. Entonces que me digan a mí, incluso me ponen mal porque la gente viene y me dicen, qué bonita le quedó su casa, gracias a Dios y el gobierno. Digo yo, ni con Dios, ya con Dios no me siento tampoco alegre porque me abandonó mis niñas, no me las cuido en ese momento. Entonces digo yo, esta casa no es gracias a Dios ni del gobierno, sino que esta casa representa la desgracia de mis niños. Casa necesitaba yo cuando tenía mis niños. Porque ¿de qué me sirve que me pongan todo adentro, me den todo, pero ¿y mis niños? ¿Quién me las va a reponer? ¿No le han dado ayuda psicosocial? No, nada. Ni en medicina tan siquiera me han apoyado. Yo no recibí apoyo de ninguna forma. Yo son las 6 de la tarde, yo ya tengo esta puerta con todo este trozo. Después va este. Después va este. Vieja, me dice mi prima, no te descuides, ya salió Colacho, mamita linda, me dice ella, pero asustada. ¿Quién te dijo? No te creo, le dije yo. ¿Cómo nos venía con mis hijos para acá? ¿Y sabes qué decía? Qué milagro vos, que me sacaron, ¿verdad vos? Ajá, ok, yo le decía. El 3 de mayo salió él y el 8 estaba aquí. Las noches de Felicita Cruz, de 72 años, se han convertido en una pesadilla desde mayo del 2020, después que el gobierno excarceló bajo la presunta figura legal de convivencia familiar ordinaria al femicida de su hija, Nicolás Ambrosio Escalante Betanco, conocido como Colacho,
a quien le faltaba por cumplir 26 años de prisión de 30 a los que fue condenado. Ahí los asustamos nosotros. Yo no duermo, yo tiemblo. Yo tiemblo cuando él viene. Ya laten los perritos de ahí, luego esa lámina, ¡mandán! Suena, cuando él la dobla. Ahí viene el hombre, mamá, me dice el chaval. Lo estamos viendo por aquellos hoyitos. Claro, la intención, como él lo decía a la gente, que me va a matar. Sí, esa es la intención de él de venir, porque aquí pues. Escalante Betanco asesinó a Fátima Cuadra en abril de 2016, cerca de una comarca aledaña al municipio de Somotillo, en el departamento de Chinandega. Quiero dar gracias a nuestro Gobierno Reconciliación y Unidad Nacional por continuar con esta política de Estado que se realiza desde más de hace 5 años y que ha venido incrementando semestralmente en pro de la reunificación familiar. La liberación de Escalante Betanco es parte de un patrón deliberado de excarcelaciones promovidas por el Ejecutivo bajo la modalidad de convivencia familiar ordinaria, en contradicción con su discurso de protección de las víctimas. Nuestra Constitución política expresa de que la reinserción social es el principal objetivo del sistema penitenciario, pero en el caso de los femicidas o los que están bajo el régimen de la ley 779 no gozan de estos beneficios. La sentencia de libertad de Escalante Betanco fue ratificada una vez avalada por el gobierno y considera el criterio de la Dirección del Sistema Penitenciario Nacional, que reconoce de manera positiva el tratamiento reeducativo del femicida, a quien le faltó cumplir más del 85% de su pena. El primer responsable del poder ejecutivo a través del Estado. Si lo que tenés es una política pública de impunidad, porque constantemente se están escarcelando personas condenadas por delitos graves contra las mujeres, pues por supuesto que eso no va a cambiar esa violencia terrible que hay. Estas arañas, todos estos cuchillazos los ha puesto. La vivienda marcada con machete advierte que el asesinato de Cruz puede ser el último capítulo de la tragedia de esta familia. Yo fui a la policía la primera vez, le digo yo, miren, yo llevo la cédula en mi mano, vengo a denunciar, le digo al que me mató a mi hija, le digo yo, le digo yo que vayan a ver, le digo yo, y para que lo deje entrar a su casa. No, doña, no es que entra, no que me hostiga del patio para adentro, le digo. No es que yo le doy llegada. ¿Cómo le voy a dar llegada yo? ¿En qué ocurrencia? Le dije yo. ¿Cómo decir que yo lo dejo entrar? Le digo. No, si él es mi enemigo. Le digo, y de muerte, le digo. Me vine yo. Dijeron que iban a venir y nunca han venido.